Bueno, vamos hoy con un clásico en mayúsculas, el Advanced Civilization. Advanced Civilization es un juego sacado en 1991 por la editorial Avalon Hill, extinta ahora en este momento. Es un juego de civilizaciones, en cada jugador que escoge una civilización y tiene que ir desarrollándola durante la partida en base de ir conquistando, ir explorando, ir consiguiendo cartas de civilización y alcanzar los objetivos que le indica según una tabla de sucesión a través de varias edades, en la edad de piedra, edad de bronce y edad de hierro, perdón. Y está diseñado por Francis Tresham, que es autor de varios 18XX. El artista, aunque está en la que es el avanzado, pues hay varios diseñadores que han participado en el juego. El artista es Roger McGowan. Es un juego está de 2 a 8 jugadores, aunque está indicado para de 6 en adelante, de 6 a 8 es lo más conveniente. La duración es muy elevada, son prácticamente de 8 a 12 horas, dependiendo la partida y el conocimiento que tenga el jugador del juego, aunque es bastante sencillo de aprender. Está recomendado para una edad de 12 años o en adelante y tiene un peso de 3,68 en la BGG. En este momento está en la posición 2000 y pico de lo que es la BGG, aunque bueno, aunque esté muy bajo es básicamente porque es un juego complicado y en parte por su elevada duración. ¿Qué decir? Yo me inicié en los juegos de mesa con este juego, bueno, con el básico, con el civilización a secas, y la de tardes que nos dio. Fines de semana, era quedar cada 2 fines de semana o 3, quedarnos ahí, pasarnos de sábado a domingo, de jugar 5 horas en las tardes del sábado y acabar la partida durante las otras 4 o 5 horas por la tarde. Y bueno, eso recuerdo con mucho cariño los momentos de comerciar, ya que tú imagínate 8 tíos ahí, todo, yo te cambio esto, yo te doy esto, no, hazme caso a mí, bueno. Y después la coña de plan de, pero no me ataques a mí, ataca al otro, que te lo tienes al lado, que te está ventilando las zonas de ciudad, los territorios de ciudad, bueno. Es aparte un juego, le guardo mucho cariño porque aparte es un juego que aún actualmente estoy jugando a través de internet, por la página Fifth Roll, y para mí es, bueno, os diré la nota después, me voy a callar de momento y vamos a pasar a ver cómo se desarrolla la partida y cómo van las distintas fases del juego. Aquí, como veis, tengo lo que es la versión civilización normal y la avanzada. Los tengo los dos ambos en mi Mac. Este es el manual de la caja del básico. Este es del avanzado. Como veis, muy sobrio, colores, algún mapa por ahí en color y poco más. Una hoja con el mapa de extensión, cómo se puede usar. La tabla de sucesión arqueológica con los distintos países, las distintas etapas que hay para ir avanzando, el censo y donde se colocan las cartas de mercancía. Aquí tenemos las cartas propias de civilización, distintos colores, hay en 5 colores, el naranja arte. Perdón, el azul son arte, el verde ciencias, el naranja descubrimientos, el rojo leyes, bueno, son diversos tipos. Después tengo aquí, para que veáis, en cada una de esas cajas, aquí tengo las cartas de mercancía. Como veis hay distintos tipos, con las mercancías y las calamidades. Huele añejo el juego. Este juego ya tiene su historia.
Lástima que no lo pueda sacar más. Después dentro de cada latita tengo los distintos países, las distintas civilizaciones. Como veis aquí, fichas de los tokens de los personajes, los tokens de ciudades, los barcos. Bueno, esto aquí, bueno, los después siguen enseñando. Según los colores, cada color representa una de las naciones. Todas estas son distintas nacionalidades. Vale, la hoja de civilización para cada uno de juego de cada uno de los jugadores son todas iguales, con sus distintas zonas. La zona de tesoro, del stock de fichas de tokens que tiene disponibles y una breve descripción del turno, de cómo avanza. Y finalmente tenemos el mapa. El mapa que os lo voy a desplegar viene en dos partes de 4, esta sería una, con la parte de Italia, Grecia y el norte de África. Ahora viene la otra parte del mapa, grande, que os la despliego ahí al lado. La despliego por encima para que veáis, que trae la zona de Turquía y Asia, iría a este lado, se juntarían así. Y finalmente, para que veáis, la última expansión, el mapa de extensión con el oeste, que traería Francia, España y norte Marruecos y un poco de Inglaterra. Y este se pondría aquí, pero de este lado. Tenéis el mapa se divide en territorios, cada territorio es cada zona delimitada por unas líneas blancas. En cada territorio indica en un color con un número el número de tokens que puede contener. Por ejemplo, en color naranja son 3, en este lugar en amarillo muy claro 1, en un anaranjado intermedio 2, después rojo 4, el morado 5. Creo que que yo sepa no hay ninguna de 6 en lo que es el civilización y el normal. Después, en algunos territorios, como aquí o aquí, veis que hay unos cuadrados negros. Los cuadrados negros indican que si se juntan 6 tokens en ese lugar, pueden construir una ciudad. Después hay zonas más oscuras, muy oscuras, como os voy a mostrar aquí, como esta zona que va a dar al Mar Muerto, que son susceptibles de inundarse, esta zona de Italia. Eso, bueno, hay la calamidad de inundación que si tienes ahí unidades, pues te las destruyes. Sobre todo esta zona también del Nilo. Como veis, hay mucha zona que es susceptible de inundarse. Después también hay otros iconos por aquí, como este triángulo blanco, que es una zona susceptible de volcanes. Aquí también, el Etna. Eso... Aquí hay otro. Perdón, el Etna está aquí al lado de Nápoles. No, es el Vesubio y el Etna, perdón. Bueno, pues esas zonas, te toca la calamidad, pues te destruye una ciudad o los tokens que tengas en esa zona. Después tener en cuenta las zonas grandes de mar. Esta de aquí, Mar Muerto. La zona entre Egipto y Arabia Saudí. Y después en el Mediterráneo, entre lo que sería la zona que va, por ejemplo, de España a Inglaterra, pues son zonas de océano o mar abierto. Las zonas de océano o mar abierto, esas necesitas, para poder mover a través de ellas con un barco, necesitas tener un avance, si no, no se puede mover. Básicamente, los barcos cuando mueven a través de zonas de costa, por las zonas costeras, como una casilla normal. Por ejemplo, los ilirios, tenemos aquí los ilirios, y deciden van moviendo por aquí, van moviendo así por zonas de costa. Para poder mover, por ejemplo, de aquí a aquí, pues tendría que mover una casilla, otra casilla, pero necesitarías el avance. Y finalmente, tener en cuenta las zonas de inicio de cada una de las civilizaciones. Veis estas bandas rojas que tenemos aquí en la esquina. Pues esta es la zona por donde empezarían los romanos. Estas bandas amarillas son casillas, territorios que empezarían los ilirios,
Aquí abajo, en esta esquina, zona de empezar cartagineses. Bueno, cada uno está delimitado por colores. Como veis aquí, la única que empieza en el medio en vez de una esquina del tablero, que serían los cretenses, y así todas las civilizaciones. Dependiendo del número de jugadores que jueguen la partida, si los escenarios que se deciden jugar, pues se podrían utilizar una parte del mapa. Por ejemplo, a veces se anula esta, se mueve así, a 5 jugadores, pues solo se utilizarían 3 lados del mapa. Eso depende. Para jugar el mapa completo con todo necesitaríamos un mínimo de 7-8 jugadores. Y dependiendo del número de jugadores también se usarían distintos cantidad de tokens. ¿Qué son estos? Las ciudades, como os he dicho, se pueden fundar aquí o en cualquier otro territorio juntando 12 casillas, 12 fichas y poco más en conceptos en tener en cuenta. Según después el número de ciudades, por ejemplo, bueno, vamos a poner los ilirios en la zona en la que le correspondería. Pues por ejemplo aquí, que tienen aquí 2 ciudades los ilirios montadas, pues recibes tantas cartas de mercancía como ciudades tengas colocadas. Eso se explica más adelante. Y por ejemplo, pues tenemos cartas de ropa. Pues los números que aparecen en las cartas de mercancía nos indican el valor que con esas fichas de mercancía. Por ejemplo, tenemos una ficha de ropa, vale 5 puntos. Lo pone ahí, en la esquina superior. Si juntáramos 3, pues nos iríamos al tercer recuadro de la carta y miraríamos su valor, 45. Entonces, con 3 cartas de ropa juntaríamos 45 puntos. ¿Para qué sirven esos puntos? Esos puntos sirven para comprar las cartas de avances. Por ejemplo, esta valdría 140. Pues con 45 puntos, pues por ejemplo, podríamos con 3 cartas de ropa, podríamos comprar directamente pues el grano, que es un avance que nos reduce pues los efectos del hambre, por ejemplo. ¿Y cómo se gana la partida? Pues cada jugador tiene su línea. Vamos con los ilirios, por ejemplo, como antes. Vas avanzando. Cada paso de un color a otro, de una edad a otra, necesitas cumplir unos requisitos. Vas pasando. Pues llegados a estos puntos, necesitas con tus cartas de civilización, que son estas, sumar esas puntuaciones y finalmente el que llegue ahí es el jugador que gana la partida. Según el avanzado, pues necesitas cada puntuación, pues te da 100 puntos por cada una de las casillas al final de la partida. Después te da 50 puntos por cada ciudad y te da puntos por tu tesoro y por cartas que tengas de mercancía en la mano. Eso lo veremos cómo ganar la partida. Y eso es en cuanto a lo básico del juego. Vamos a pasar ahora pues a cómo se va desarrollando el juego, leer distintas fases y lo último, indicar cómo al inicio de la partida se distribuyen cada uno de los jugadores, según el número de jugadores que haya, y se colocan las fichas pues en su zona de inicio. Por ejemplo, el ilirio, los amarillos, podrían iniciar aquí. Pues al inicio de la partida colocan ahí una ficha. Un token de una unidad que representa. Si empiezas con los romanos, pues los romanos, o por ejemplo los cretenses, pues colocarías una ficha ahí o una ficha ahí, donde tú veas tal. Con los cartagineses, pues tendrías, por suerte, más zonas por donde empezar. Por ejemplo, podrías elegir pues cualquiera, esta, de las disponibles. Si son los egipcios, pues también otras distintas disponibles. Una vez decidido el número de jugadores y la parte del mapa que se va a usar y qué civilización usa cada jugador, se proceden a colocar las fichas. Bien, pues por ejemplo vamos a jugar mostrar, al final van todas las civilizaciones, se desarrollan de la misma forma, pues vamos a ver cómo se prepara. Vale, colocamos las 9 ciudades y los 4 barcos en nuestra hoja de civilización. Colocamos según el número de jugadores,
47 o 55 tokens son los que se decidan. Se puede mirar para jugar con más o con menos, según cómo desee realizar la partida. Y se colocan en nuestro stock, nuestro almacén. Vale, a continuación colocamos las cartas de mercancía. Las cartas de 1 en el 1, las del 2 en el 2, 3, 3, vale, así todas. 4, 5, 6, 7, 8 y 9, vale. Para colocarlas, por ejemplo, vamos a coger las de 4. Cogemos las de 4, separamos la calamidad que no se puede comerciar. Lo pone aquí arriba, non tradable. Se baraja todas las demás, incluida la calamidad que se puede comerciar, que es esta. No pone nada ahí en rojo arriba. Esa se puede comerciar. Ya después diremos, vale, se barajan. Y se coloca la no comerciable abajo de todo. Y se coloca todo en su sitio. Así para todas. Por ejemplo, la de 7 para que veáis. La de 7 que se ha corrido la calamidad. Bueno. Que es de, está aquí. Desorden civil. Vale. Barajamos. Y se coloca la carta de calamidad debajo. Y así para todas. Las 9 tipos de mercancías. Bien. Cogemos la ficha del color. El token de color de nuestra filización. Y lo colocamos en nuestra línea al principio, donde pone estar. Y finalmente cogemos otra ficha con el nombre de nuestra filización y lo ponemos aquí para mirar el censo. Y por último colocamos las cartas de filización a manos de todos los jugadores. Las voy a dejar ahí. Podéis separarlas por colores, por valores, como veáis. Bien. Por último, cada jugador coge un token de su stock o de su almacén y elige una de las distintas regiones o territorios para iniciar. Por ejemplo, pues este va a iniciar aquí. Y eso todos los jugadores. Por cada ciudad que tengamos en juego, en este caso por ejemplo tenemos una, cogemos dos unidades de nuestro almacén y las movemos a tesoro. Le damos para ello la vuelta para que marquen el icono de los tributos o monedas o ánforas, vamos, que son el dibujo que tiene. Si tenemos otra ciudad más, por ejemplo, aquí, 2 ciudades más, pues 2 por cada una. Bien, ¿qué pasa si no tenemos unidades? Por ejemplo, otra fase de turno, otro turno, y no tenemos unidades en nuestro stock. O por ejemplo, solo tenemos 2. Pues pagamos las que podamos tributar. Por ejemplo, tributamos por esta ciudad. Y las otras 2 se nos sublevan. ¿Qué significa sublevarse? Pues habría que mirar el jugador que más tenga número de fichas en el censo de unidades, entre censo y ciudades en su tarjeta de jugador, y el que más tenga pues coge sus ciudades. Por ejemplo, imaginaros que fueran los tracios, coge sus ciudades y se las intercambia y las nuestras se devuelven a nuestro tablero de jugador. Si el jugador que más tiene puntos ahí por casualidad no tuviera ninguna ciudad, pues pasaría el siguiente jugador, así sucesivamente, por cantidad de fichas de unidades, de puntos de unidad en el tablero. Y el que más tenga, si llega un caso que nadie puede poner ciudades, pues automáticamente pues no se coloca ninguna y se destruyen solo las del jugador que no ha podido pagar los tributos. Hay una de las mejoras de las cartas de fidelización que permite pagar 1, 2 o 3 tributos a elección del jugador por cada ciudad. Pues básicamente colocamos donde haya una ficha, colocamos una unidad, colocamos otra de nuestras unidades del almacén.
Donde haya 2, colocamos 2. Y donde haya 3 o más, pues colocamos también 2. O sea que básicamente que donde haya 1 colocamos 1 y donde haya 2 o más colocamos 2. Y así sería la expansión de población. Básicamente contamos nuestras unidades de ejército y las marcamos en el censo. Pues tenemos 2 y 2, 4, y 2, 6 y 2, 8, y 2, 10, 12, 14, 16 y una 17. Pues 17 fichas y las marcamos nuestro color en el censo, en el número que indique. Aquí podemos actuar de varias formas. Cogemos un lugar que tenga costa, costa se ve diferenciado porque tiene línea full y línea de tierra, pues este sería un sitio de costa, y cogemos una ficha de barco y la colocamos. Vale, para poder colocar una ficha de barco tenemos que hacer un pago. El pago puede ser 2 unidades de ese territorio, puede ser una unidad y una ficha del almacén. La ficha del almacén se coge y se le da la vuelta y se manda a nuestro almacén, perdón, del tesoro al almacén, o ninguna unidad y directamente 2 fichas del tesoro que las movemos a nuestro almacén. Y así colocamos un barco. Para colocar el barco, como he dicho, recalco que tiene que ser, si sacas unidades, tiene que ser en esa zona donde has sacado las unidades, donde se coloque. ¿Para qué sirven los barcos? Bueno, lo explico después en el movimiento, pero básicamente para trasladar unidades de una zona de costa a otra. Básicamente mueves tus unidades o tus barcos, las unidades a una casilla adyacente a la que se encuentren y tus barcos hasta 4 casillas por zona de costa. Bien, básicamente, por ejemplo, pues este movemos aquí, este para aquí, este aquí, este lo movemos para... Bueno, estos los movemos, cogemos, los montamos en el barco y podemos mover hasta 4 casillas, por ejemplo, 1, 2, 3 y 4 y los desembarcamos ahí. Y, por ejemplo, este lo movemos aquí. Una unidad que ya se haya movido ese turno, por ejemplo, si el barco estuviera aquí, esta unidad la movemos para ahí, no se podría mover ya en barco, porque ya ha realizado su movimiento. Para mover en barco de aquí, por ejemplo, a la isla, necesitaríamos el avance de navegación. Si tenemos navegación podemos mover 1 para mover aquí a esta casilla, 2 para mover aquí, podrías dejarlos, 3 dejar aquí y hacer un cuarto movimiento, por ejemplo ahí, que está adyacente, y dejarlo ahí. Y quedaría ahí el barco ahí. Hay una de las cartas de filiación que te permite mover 5 casillas en vez de 4. Una casilla más. Eso es todo en cuanto al movimiento. Una casilla por unidad. Los barcos pueden mover hasta 4 casillas de forma básica. Y para mover a través de zona de mar abierto necesitan un avance, una carta de filiación avanzada y aparte una ficha que se haya movido por territorio no puede después moverse en barco. Se puede realizar de manera simultánea por todos los jugadores. Bien, ¿cómo funcionan el conflicto? Vale, básicamente es si dos civilizaciones distintas o más comparten un mismo territorio y no pueden superan entre ambas el número de unidades que puede haber en ese territorio, pues se produce el combate. Por ejemplo, ahora mirad, esta casilla caben 3 unidades, este territorio. Y vemos que hay una unidad egipcia y una babilonia, pues coexisten. En este caso no se produce combate y se mantienen ambas en el mismo territorio. Bien, ¿cómo funciona el combate en caso de que se supere? Por ejemplo, en este solo cabe una unidad y hay 4, en esta caben 3 unidades y hay 4, en esta caben 2 y hay 4, en esta hay 3 y hay 4, aquí hay una ciudad y
hay 7 unidades. Bueno, vamos viendo cada uno de los casos. Bien, si no superan, entonces coexisten. Por ejemplo, en caso de aquí, vemos que hay 3 de egipcios y 1 de babilonio, pues el que tiene menos saca primero. Y básicamente está el combate realizado. Aquí, pues al revés, hay 3 egipcios, un babilonio, se saca directamente. Aquí vemos que hay empate a 2, 2 de cada uno, y solo caben 2 unidades. Pues se sacan a la vez, al estar empatados se sacan a la vez, y pues quedaría uno de cada una de las zonas, de cada una de las civilizaciones, y al caber 2 coexistirían. Si en el hipotético caso de que estuvieran aquí 2 y solo cabe una, pues ambas se van directamente. Aquí lo mismo, hay 3, pues solo hay uno, pues se destruye y las destruidas van para el almacén. Bien, ¿qué pasa si atacamos una ciudad? Bien, para atacar una ciudad, en este caso una ciudad de Babilonia, necesitamos 7 unidades. ¿Qué hacemos cuando hay mínimo 7? Pues si tenemos esas 7, se produce el combate. Si, por ejemplo, solo hubiéramos metido 3 o 4, como en ese ejemplo, pues se van directamente las 4 y no sucede nada. O sea que, como veis, necesitamos un mínimo de 7 cartas, de 7 fichas. Hay un avance que es ingeniería, que te permite reducir las fichas que atacan a 6. O si tienes ingeniería y eres el defensor, pues te permite aumentar en 1 las unidades por las que intercambias la ciudad. Bien, vamos a ver cómo se va eso. Bueno, aquí vemos que hay 7 unidades de egipcias. Pues lo que primero que hay que hacer es sustituir la ciudad atacada por un número por 6 unidades del defensor. Básicamente, pues cogemos la ciudad, la quitamos y colocamos las 6 unidades del defensor. En caso hipotético de que no tuviera más unidades de su almacén, por ejemplo de aquí, del almacén, si no tiene unidades para sustituir por una ciudad, pues estas se sustituye por las que haya. Si solo hay 3 en el almacén, pues solo por 3. Si hay 2, 2. Y finalmente pues se produce el conflicto. Pues básicamente, como este tiene 7 unidades y este tiene 6, pues básicamente quito primero uno, primero otro. Uno, otro, bueno, uno, otro, uno. Vale, una nota importante en el combate. 2 o más civilizaciones no se pueden aliar entre ellas para atacar a otro jugador. Así que, por ejemplo, en esta casilla de 2 de población hay una ficha de 3 jugadores distintos, pues serían los 3. En caso de combate, si nadie tiene trabajo de metal. Si en hipotético caso de que esta ficha estuviera aquí y la población del territorio es 3 y hay una ficha de cada uno, pues no pasaría nada y convivirían ahí las tres civilizaciones. Y por ejemplo, para resolver en un lugar que haya varias fichas de cada uno, pues se resuelve de la misma manera que que solo un combate de 1 contra 1. Primero se sacan los jugadores que menos fichas tengan. En caso de empate se saca uno de cada uno. Luego le tocaría sacarse al babilonio, y como aún sigue siendo mayor el número de unidades que la población del territorio, pues sacarían estos al estar en la misma cantidad. En cualquier casilla que haya con un cuadrado que tenga 6 o más unidades del mismo jugador, pues construye una ciudad automáticamente. Entonces, por ejemplo, aquí hay 6 unidades de egipcios y hay un cuadrado en ese territorio. Pues quitamos las 6 unidades, las devolvemos al almacén y cogemos una ciudad y la colocamos en ese sitio. Tanto eso da igual que sea un cuadrado negro como un cuadrado blanco. Así que es indiferente. Y si en una región
sea que es el nivel de población, tenemos 12 unidades, 3 y 3, 6 y 3, 9 y 3, 12, pues sustituimos todas, las 12, se quitan y se coloca, aunque no tenga cuadrado, como veis esta región no tiene ningún cuadrado, se colocaría de todas formas una ciudad. Después hay un avance que es arquitectura, que lo que te permite es pagar una ciudad, construir una ciudad, pagando fichas de tesoro en vez de unidades. Por ejemplo, en esta región los egipcios tienen arquitectura y solo tienen 3 tokens. Como mínimo, la mitad tienen que ser de unidades. O sea, que si solo tuvieran 2 no se podría hacer. Si construís una región con un cuadrado de ciudad, necesitarías tener al menos 3 unidades. Y si es una región sin cuadrado de ciudad, necesitarías al menos 6 unidades de tu civilización. Entonces, pagamos 3 tokens de unidad, se devuelven ahí, y 3 del tesoro que se devuelven al almacén. Y coges una ciudad y la colocas en esa casilla. Cada jugador comprueba las casillas en los territorios que el nivel de población que tienen y el número de unidades que tengan. Si el número de unidades de su país es superior, de su civilización es superior a lo que indica el territorio, pues hay que quitar hasta que se mantengan las que hay en el territorio. Por ejemplo, aquí hay 3, y el nivel 2 habría que quitar 1. Aquí el nivel 1 hay 3, hay que quitar 2. 2, 1, se van comprobando todas las casillas. ¿Ves? Aquí solo hay 1. O hay un nivel de población, tienes 2 fichas, hay que quitar 1. Aquí hay 3, hay que quitar 1. Y así. Eso todos los jugadores. Hay una carta de civilización que es agricultura, que te permite aumentar en 1 el nivel de población de cada una de tus casillas. De las casillas que tengas tú, aumenta 1 de la población. Si es que está... Si es 1 la población, pues pasa a ser 2. Si es 2, pasa a ser 3. Eso en todas las casillas en las que tengas tú tokens. Incluso, por ejemplo, aquí, que el nivel de población es 2 y ahí tiene un oponente 1, tú podrías tener una adicional. Lo que no podría ser es, si 2 jugadores con agricultura tienen, los cretenses y los egipcios tienen agricultura, no pasa a ser 4. Sigue siendo 3, entonces lo que se haría aquí, si ninguno tiene trabajo en metal, pues sería 1 de cada. Por orden de jugador que menos ciudades tenga sobre el tablero a el que más jugadores tenga sobre el tablero, y en caso de empate se miraría la tabla de sucesión arqueológica de arriba a abajo, pues van robando cartas de mercancías. Bien. Imaginaros que el cretense babilonio tiene aquí 2 ciudades, los tracios tienen aquí 1 y los cretenses tienen aquí 2. Bien, pues por orden se realiza de la siguiente forma. Los voy a dejar boca arriba para que veáis los valores cómo se van robando. Bueno, voy a quitar esto. Bien. Pues por ejemplo, en primer lugar robarían carta los tracios. Pues van y como solo tienen una ciudad, cogen una carta de 1. Voy a poner para que se vea. Bien. Vale, los cretenses tienen 2 ciudades y los babilonios tienen 2 ciudades. Nos vamos aquí a la tabla. Y los cretenses están encima de los babilonios. Por lo tanto, los cretenses robarían 2 cartas. 1 de 1 y 1 de 2. Los babilonios robarían 1 de 1 y 1 de 2 también, porque tienen 2 ciudades. Y los egipcios, que tienen 2 y 2, 4, 5 fichas, 5 ciudades sobre el tablero, pues robarían 1 de 1, 1 de 2, 1 de 3... 1 de 4 y 1 de 5. Según el número de ciudades es el número de cartas que robas, y por cada ciudad robas 1
una carta de cada nivel. Si no hay cartas, no se podría robar. Si uno tiene las 9 ciudades puestas en juego, que es lo máximo que puede haber, pues cogería una carta del 1 al 9 de cada tipo. De cada uno de cada montón. Aparte, en la fase 9, en la de adquirir cartas de mercancías, si algún jugador lo desea y tiene 18 fichas en su tesoro, 18 o más tokens en el tesoro, pues pueden cambiarlo para robar una carta adicional del nivel 9. En la fase de comercio, cada jugador puede intercambiar 3 o más cartas con otro jugador. Los cambios tienen que ser de 3 o más cartas contra otras 3 o más. Y como mínimo 2 tienen que ser veraces. Sí, por ejemplo, el cretense que tiene estas cartas en mano, pues le interesa cartas de valor 5 de ropa. Y aquí tenemos al egipcio, pues que básicamente pues le dan, que tenemos aquí, le interesa grano, pues por hacer cambios. Ven, las cartas que son calamidades no intercambiables, estas no se pueden intercambiar. Básicamente las bajas, las pones en juego según te recibas las cartas. Si te toca una calamidad no intercambiable, pues la tienes que enseñar. La dejas en juego y se muestra a los demás. Bien, las que no sean intercambiables, como esta, como revuelta de esclavos, por ejemplo, de nivel 4, permanecen en la mano y se pueden intercambiar. Bien, pues por ejemplo, un cambio válido sería, pues los egipcios le dan uno de nivel ropa de nivel 5, hierro de nivel 2 y pieles de nivel 1, y los cretenses a cambio le dan pues ropa, hierro y la calamidad. Esto todo es secreto. Hasta que uno se lo entregue a otro, los intercambios siempre se hacen boca abajo. O sea que por lo tanto, este le mandaría estas cartas aquí y el egipcio le mandaría así las cartas al cretense. Le dan la vuelta, miran lo que tienen. Y si te ha entrado una calamidad, pues siempre la puedes volver a intercambiar a otro jugador de otra civilización si lo consigues. No hay problema por intercambiar cartas de calamidad que ya hayan intercambiado anteriormente. Lo repito, carta mínimo de cambio son 3 cartas y mínimo 2 tienes que contar la verdad. Si le dices que le vas a cambiar grano timber y otra carta, pues el grano y el timber, o el grano y el hierro, si en este caso, se lo tendrías que mandar sí o sí. Si no, no sería un cambio válido. Para ello los jugadores usan sus cartas de mercancía que tengan en la mano y las unidades que tengan en el tesoro de su carta de juego. Bien, básicamente el jugador, pues según lo que crea que es más conveniente para su civilización, pues gastará los puntos en las cartas de civilización. Por ejemplo, el jugador egipcio desea comprar medicina, pues puede gastar las 5 cartas de ropa, que le valen 125 puntos, más las de hierro, que son 8 puntos, que serían 133, más 7 del tesoro. 2 y 2, 4 y 2, 6 y una 7. Y estas fichas las movería a su stock, a su almacén. ¿Que le interesa solo comprar, por ejemplo, pues una carta más barata, Mistifirmo? Pues puede mirar pues cómo gastar, cómo le sería mejor. Si le llega para gastar, pues a lo mejor con 3 de ropa y 5 que tuviera en el tesoro, pues le sumaría los 50 puntos que necesita la carta de ropa. Tener en cuenta que al final de esta fase hay que mirar el tamaño de la mano. Normalmente al final de la fase de comercio, de comprar carta de civilización, tienes que cumplir el tamaño de la mano, que normalmente es un valor de 8. Se puede jugar con partidas con más, con menos,
Eso ya es darle más variedad a la partida. Pero habitualmente el tamaño máximo de la mano son de 8 cartas de mercancía al final de esta fase. Por lo tanto, si este jugador tuviera estas cartas y no desea comprar ninguna carta al final del turno, pues tendría que descartarse pues, hasta tener 8. Pues 5, en principio, las que más valor tuvieran, ¿no? Eso es todo. Después tener en cuenta que unas cartas de fidelización a otras dan puntos. Por ejemplo, el trabajo del metal te resta 10 puntos a cualquier otra carta naranja que quieras comprar, como por ejemplo, pues carreteras. En vez de valerte 140, te valdría 130. Si, por ejemplo, si compras ingeniería, pues te proporciona 10 puntos, de restar 10 puntos a cartas naranjas, o comprar, restar 20 puntos a cartas verdes. Por lo tanto, si compras esa, medicina, pues te valdría 120. Si tienes estas dos y deseas comprar otra carta 20, pues ya restarías 40, por ejemplo. Si deseas comprar matemáticas, pues en vez de 230, te valdría 190. A la parte a matemáticas le podrías restar pues puntos que tuvieras derivados del color azul. O hay cartas también que te lo ponen directamente en tu ficha, en la ficha. Por ejemplo, literatura. Ya te pone, resta 25 puntos a ley, democracia o filosofía. Pues cuando compres las cartas de ley, democracia o filosofía, puedes restar la puntuación que te indica ahí, aparte pues de otros puntos que tengas por ahí que resten o que te beneficien para comprar esas cartas. Estas calamidades se resuelven de menor a mayor. Primero se resuelven las que no son comerciables, que tienen el fondo de color rojo, las letras de color rojo, y después las que son comerciables, que tienen las letras en color negro. Tenemos aquí un tablero desplegado y vamos a ir resolviendo. Vale, si jugamos en el modo normal, un jugador no puede resolver más de dos efectos de 2 cartas de calamidades, y si tiene más de 2, pues lo que tendría que hacer es barajar y coger 2 al azar, y el resto no tendrían efecto. Después hay un modo estoico, un modo heroico, que si te enfrentarías se resolverían todas las cartas, todos los efectos de las calamidades que te hayan tocado. Bueno, ahora mirar cómo se resuelven las calamidades. En primer lugar vamos a resolver la que serían tenemos todas en el mapa desplegado, y vamos a resolver la de nivel 2, la que es no comerciable, que sería en este caso volcán o terremoto. Bien. Lo que hace el volcán es que si tienes unas fichas en una zona de volcán, tienes que eliminar todas las unidades que pertenezcan a la zona del volcán. Bueno, en este caso, la carta de volcán le ha tocado al jugador romano, que lleva a los romanos. Bien. Vemos que tiene 2 zonas de volcán. Una aquí, que es la península donde se encuentra Roma, bueno, que es la Italia, y después aquí otro que se encuentra en Sicilia. Esto sería el Vesubio, y esto el Etna. Bien, vale, lo que nos indica esta carta es que se eliminan las cartas donde más daño haga. En este caso, como en las dos afecta a una ciudad que vale 5 puntos y 2 unidades que valen 1 punto cada una, son 7 puntos, y aquí lo mismo, porque afecta a 2 casillas, ya que están en el medio. Si fuera, por ejemplo, aquí a los cretenses, pues solo afectaría a esa casilla. Bueno, pues el jugador decide eliminar en caso de igualdad, de donde haga más daño. Como hay igual, pues elige. En este caso, pues lo que haría es quitar directamente las unidades de esa zona, las casillas afectadas. Vale, si por ejemplo los romanos no tuvieran una zona de volcán, pues lo que haría básicamente es destruir una ciudad. O sea, que haría una ciudad del mapa, del tablero, si no tiene ningún volcán al que le afecte, y se resolvería así. Y eso sería un terremoto. ¿Qué puede pasar? Pues, por ejemplo, que el terremoto puede afectar, al sacar una ciudad, a una ciudad que tenga colindante, en una casilla adyacente. En este caso, los cretenses. Vale, pues si fuera un terremoto en lugar de un volcán, quitaría el rojo la ciudad, la eliminaría, y el verde lo que haría sería reducir. Al reducir lo que hace es pues colocar la población que cabe en ese lugar. Entonces, en ese lugar pues se pondría una ficha de una unidad. Sí, porque solo cabe una
un toque, una ficha en ese territorio. Si fueran 2, 2, si son 3, 3, así sucesivamente. Bien. Que aquí hay una carta, la carta de ingeniería, que lo que te hace es, cuando te afecta el terremoto, el volcán no, en lugar de eliminar la ciudad, la reduces. Pues quitas eso y, pues en este caso, como hay una ficha por la casilla, pues se colocarías una casilla. Bueno, dejamos esto como estaba, ya que a los romanos le ha afectado el volcán. Vale. Y se ha resuelto lo que es la carta de terremoto. Vamos ahora con la siguiente. La siguiente sería traición. Traición lo que nos hace es que el jugador que le ha intercambiado esta carta durante la fase de comercio le cambia una ciudad por otra. Imaginaos que el jugador romano le ha intercambiado a los ilirios la carta de traición, y lo que hace es elegir el jugador romano una ciudad para intercambiar por una suya. Pues al romano, por ejemplo, le interesa intercambiar esta ciudad, que tenía aquí construida en una zona de yermo. Pues eso es básicamente lo que hace. Si imaginaros que los ilirios, que es el jugador amarillo, no hubieran intercambiado la carta de traición durante la fase de comercio, lo único que tendría que hacer es reducir una ciudad. Pues por ejemplo, esta se lo hubiera quitado y hubiera colocado ahí dos fichas. Pues lo que es reducir es colocar las fichas que te permite de población la casilla. Así, básicamente sería eso, traición, si no lo hubiera comercio. Dejamos como estaba, porque se la han intercambiado los romanos. Vale, entonces lo que es traición de 2, que intercambiable, se va. Vale, vamos con las de nivel 3. Nivel 3 tenemos hambre. Hambre le ha tocado, en este caso, a los asirios, el color anaranjado. O salmón, como queráis. Vale, el hambre lo que hace es que el jugador debe eliminar 10 puntos de unidades y manda 20 puntos a los demás. Pues 10 puntos, por ejemplo, pues retira 1, 2, 3, 4, 5, por ejemplo. 5 puntos de mecos y pues una ciudad. Pues una ciudad directamente que vale 5 puntos, estos serían 10 puntos. Y lo que hace el jugador ahora es mandar al resto de jugadores quitar fichas. Aquí tenéis el hambre, ¿vale? Pues mandaría, por ejemplo, pues 4 al babilonio, que quitaría 1, 2, 3, 4, por ejemplo. No hay máximo que le pueden quitar. Pues 4 al cretense, porque le está ahí molestando. Pues 1, 2, 3, 4, por ejemplo. Habría que mirar si lo puede mantener las ciudades, que se miraría después al final de la fase. Y pues yo que sé, 4 más al ilirio, por poner un ejemplo. 2, 3 y 4. Ya está, manda 20 entre el resto de los jugadores. Bien, lo que sí, si por ejemplo algún jugador tiene lo que es pottery, que es, bueno, guardar los alimentos, un almacén, vamos, puede hacer cambiar una carta de grano, una carta de recursos de grano, para no tener que quitar 4 unidades. Por ejemplo, si a un jugador le ha mandado quitar 5 unidades y tiene una carta de grano, pues ese jugador lo que puede hacer es descartar la carta de grano y quitar solo, en ese caso, una ficha. Bien, pasamos con superstición. Superstición que en este caso le ha tocado a los cartagineses, color marrón. Vale, superstición lo que hace es que te reduce 3 ciudades. O sea que directamente 1, 2 y 3, por ejemplo. Y al ser reducir, pues tiene que repoblar con las fichas de unidades la población que le indica en la provincia. 1, 2, 3 y allí 1, 2, 3. Aquí pues hay 3 cartas que recursos, bueno, cartas que te ayudan a no reducir tanto. Por ejemplo, hay misticismo, que en lugar de 3 reduciría 2 ciudades, deísmo, que en lugar de 3 reduciría solo una ciudad, y enlightenment, que no te tendría efecto la reducción de la superstición. O sea que básicamente no reduciría ninguna ciudad.
Vale. Pasamos con las cartas de nivel 4. Vale, en este caso tenemos Guerra Civil, que es una de las más chungas. Vale, Guerra Civil, que en este caso le ha tocado a los babilonios. Bien. ¿Cómo es el efecto de esta carta? Vale, la nación o las fichas se dividen en dos unidades. El jugador que le ha tocado la Guerra Civil elige 15 puntos en unidades, pues por ejemplo, le da la vuelta, pues van 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, por poner un ejemplo. Bien, si tuviera música elegiría 5 más, si tiene drama y poesía otros 5 más, y si tiene democracia 10 adicionales, que son acumulables entre ellos. Bien, y ahora el jugador que menos fichas tiene que tiene más fichas en el tablero, que en este caso es el cartaginés, que es el que menos fichas tiene en el tablero, entonces tendría más stock en el almacén, lo que tiene que hacer es elegirle otros 20 puntos. Pues 20 puntos, pues básicamente, pues mira, coge y le elige 4 ciudades, que son 5 puntos cada una, 20 puntos. Ahora el jugador inicial tiene que seleccionar uno de los dos bandos, los que están dados la vuelta o los que están boca arriba. Vale, pues el jugador babilonio elige los que están dados la vuelta, y lo que tiene que hacer el jugador cartaginés en este caso es intercambiar sus fichas con las fichas del bando que no ha sido seleccionado. Vale, vamos a hacerlo. Bajar rápido. Entonces una ciudad por una ciudad, otra por otra. Si el jugador babilonio, en el cartaginés en este caso, no tuviera fichas suficientes para suplir la guerra civil, pues pasaría al jugador que más que más fichas tenga en el stock. Vale, seguimos con la cambio y dos más para aquí y quedaría así. El jugador babilonio daría la vuelta a sus unidades y quedaría así después de la guerra civil. Así la tenemos aquí. Esa es la guerra civil. Y ya está, los efectos. Vale, si alguno de los jugadores, si el jugador víctima principal tiene, en este caso, militar, cada uno de los bandos perdería 5 puntos adicionales. Por lo que, por ejemplo, si tuviera el babilonio militar, pues en este caso perdería 5. Pues 1, 2, 3, 4 y 5, por poner un ejemplo. Y el cartaginés también tendría que elegir 5 puntos. Pues cogería, por ejemplo, estos que están más alejados. Y así se resuelve lo que es guerra civil. Vamos con la siguiente, de nivel 4, que es revuelta de esclavos. Revuelta de esclavos, aquí lo tenéis, le ha tocado al jugador cretense en este caso. Ahí lo tenéis. Y lo que hace revuelta de esclavos es que 15 fichas, 15 unidades no te cuentan para soportar tus ciudades. Vale, en este caso vamos a contar 2, 4, 5, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. En este caso el cretense tiene 20 unidades sobre el tablero. 15 no le cuentan, o sea que tendría solo 5 puntos para soportar las ciudades. 5 puntos que le llega para soportar 2 ciudades. Como el cretense tiene 3 y 3 es 7, 8 ciudades, pues tiene que ir reduciendo ciudades hasta que pueda soportar las ciudades que tiene en juego. Las unidades que se obtengan de reducir la ciudad, pues ya le pueden contar para soportar el resto de ciudades. O sea que lo que conviene normalmente es reducir ciudades que te generen más población. Vale, pues sustituimos esa. Ahora, el jugador tiene 8 unidades para poder soportar el resto de ciudades y tiene, en este caso, 7 ciudades. Por lo tanto, tendría que seguir reduciendo alguna más. Pues reduciría esta.
ahora tendría 10 unidades para poder soportar 6 ciudades, por lo tanto tendría que reducir otra más. Por lo que tendría que, por ejemplo, reducir esta, que ahora pasaría a tener 12 unidades para poder soportar ciudades y solo tendría 5 ciudades. Por lo tanto, se cumpliría lo de 2 unidades mínimo por cada ciudad. Y así se resuelve la revuelta de esclavos, ¿vale? En este caso, si el jugador cretense tuviera minería, se descontarían 5 unidades, en vez de las 15 se descontarían 20, y si tuviera Enlightenment, que ahora mismo no me sale la traducción, serían 10 en lugar de 20. Eso con respecto a revuelta de esclavos. Vale, lo quitamos. Vamos con las de nivel 5. Nivel 5 tenemos inundación, que en este caso le ha tocado a los egipcios, y lo que hace inundación es quitarte directamente 17 puntos de una zona inundable. Las zonas inundables son las zonas verdes oscuras. Ahí esta, por ejemplo, esta aquí de los ilirios, aquella de donde están los romanos y aquí de los babilonios. Vale, pues básicamente tendría que quitar 17 puntos de la zona verde. Pues quitaría 5 y 5, 10. Bueno, quitaría, por ejemplo, de aquí del interior 5 y 5, 10. Estos 4, 14, y tendría que reducir una de esas. Como vale 12, que lleva 14, le faltan 3, pues tiene que colocar 2 fichas, le quedan por colocar. Y básicamente ya estaría hecho. Si el jugador, imaginaos que el jugador egipcio no tuviera zona inundable, pues básicamente lo que tendría que es eliminar una ciudad de costa. Pues una zona costera, pues eliminarla directamente. Si el jugador tiene ingeniería, pues en lugar de eliminar 17 puntos, lo que tiene que hacer es eliminar solo 7. O sea que en este caso, pues solo tendría que haber eliminado, por ejemplo, una ciudad y dos fichas de 2 unidades que valen un punto. Si el jugador tiene ingeniería y no tiene zona inundable, si no tuviera esa zona, pues en lugar de eliminar la ciudad costera, lo que tendría que hacer es reducir. Entonces, en este caso, rellenar con fichas las unidades que te permiten en ese territorio. Y eso está resuelto. Inundación, que la tenemos aquí. Vale. Vamos con la siguiente de nivel 5, que es hordas bárbaras. Hordas bárbaras, aquí tenemos lo que nos permite ahí es que aparecen 15 fichas de alguna nación que no tengamos en juego. Pues normalmente eso, se usa un país que no esté en juego y se cogen 15 fichas. El jugador que le ha intercambiado las hordas bárbaras elige el lugar donde se empiezan las 15 fichas. Entonces, por ejemplo, el jugador decide que empiezan aquí. Pues colocamos ahí 15 fichas de una unidad, de un color que no esté en juego. En este caso lo seguís, vale. 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 3, 15. Vale. Pues tenemos ahí 15 unidades de bárbaros, que le llaman en el juego. Bien, lo que hay que ir haciendo es enfrentamiento con las fichas y intentando provocar el mayor daño posible. Vale, pues hacemos enfrentamiento y en este caso sería como un combate normal. Como hay superioridad, se quita una de ilirios y continúa la población. Y hay que dejar uno de población, la población habitable en esa zona. Vale, ahora sería atacar a la siguiente zona, que como veis tienen en todas las zonas adyacentes a donde aparecen los bárbaros, que tienen las mismas unidades, por lo tanto el jugador que le ha intercambiado elegiría la zona. Pues decide, por ejemplo, atacarle aquí. Entonces el resto de bárbaros, dejando esa zona habitada por los bárbaros, se mueve aquí, se desplaza a este lugar. Y entonces se resuelve igualmente. Se quita el que menos tiene, quita el que menos tiene, quita el que menos tiene. Así. Y tendría que dejar esta zona habitada, pues en este caso con 5 fichas. Vale. Se quedan 5 fichas poblando esa zona y este resto se mueve a otro lugar. Y en este caso se movería aquí porque sería la zona donde más daño le haría. Vale. En este caso... Bueno, no, pero aquí porque tiene una ciudad. Entonces se enfrenta a la ciudad
3 y 3, 6 y una 7, justo. Podría hacer daño, atacar a la ciudad. Si no pudiera la ciudad, pues tendría que ir a una zona donde pudiera atacar. Entonces se quita la ciudad y se cambia por 6 amarillas y se va quitando. Primer amarillo, azul, amarillo, azul, amarillo, azul, amarillo, azul, amarillo, azul, amarillo. Y así quedaría lo que es el ataque de las hordas bárbaras. Las hordas bárbaras después ya no se mueven a lo largo de la partida, no se reproducen y no tienen que, si conquistan una ciudad, bueno, permanecen en su sitio y después ya veremos en piratería si consiguen una ciudad de su color, pues no necesitan soportarla con fichas de bárbaros. Y eso es básicamente lo que hacen las hordas bárbaras. Meten 15 fichas de un jugador que no esté en juego, de un color que no esté en juego, y van conquistando donde vayan haciendo más daño. Y las fichas permanecen el resto de la partida hasta que se vayan conquistando de nuevo los jugadores esos territorios. Pasamos con la siguiente fase, la de las epidemias, las calamidades de nivel 6. En este caso, a partir de aquí ya solo hay cartas intercambiables. Ya no hay las que no se pueden intercambiar. Bien. De nivel 6, por ejemplo, tenemos epidemia que le ha tocado a los cretenses. Pues lo que tienen que hacer los cretenses es retirar 16 unidades y no pueden dejar ningún territorio despoblado de los que ya tenían. Básicamente, pues estos que tienen uno, esos no se ven afectados. Pues tiene que ir mirando, por ejemplo, podría quitar uno de aquí, 2 de aquí, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y de unidades normales ya no podría quitar más, ya que queda una en cada uno. Y ahora lo que tiene que ir es quitando ciudades, por ejemplo. Pues aquí quedaría una, 8 y 4, 12, y otra, por ejemplo, de 1, por ejemplo, esta misma, harían las 16 unidades. Y ya estaría resuelto lo que es la epidemia. Bien, aparte después el jugador cretense manda 25 puntos para quitar a unidades a otros jugadores, no pudiendo mandar más de 10 unidades a un mismo jugador y no pudiendo mandar al jugador que se la haya intercambiado, si hay algún jugador que se la haya intercambiado. Pues elegiría, por ejemplo, pues 5, le mandaría 5 unidades al romano, que tendría que hacer lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5, sin dejar ninguna zona poblada. 5 al asirio, por ejemplo, pues tendría que hacer lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5. Otras 5 al egipcio, por ejemplo, pues que decide quitar una ciudad que le daría 4 puntos, ya que no se puede dejar despoblado. Aquí, y pues quitar un token cualquiera de, por ejemplo, aquí. Vale, ya han mandado 15. Le mandaría otros 5 al babilonio, que también decide hacer lo mismo, quitar una ciudad y quitar una ficha de aquí. Y mandaría otros 5 al cartaginés, que haría lo mismo, quitaría una ciudad, por ejemplo, que vale 4 puntos y una token. Vale, y eso así se resolvería lo que es la epidemia. Si un jugador tiene medicina, en lugar de quitar 16 unidades, solo quitaría 8, y si eres una víctima secundaria, pues reducirías en 5 las unidades que te mandan. Si te mandan 10, pues solo tendrías que reducir 5. Si el jugador tiene carreteras, pues te aumentaría en 5 las unidades afectadas, si eres el jugador víctima principal. Pues hemos acabado con lo que es epidemia. Pasamos a la de nivel 7, desorden civil. Desorden civil lo que te hace es reducir todas las ciudades hasta tener solo 3. Pues este jugador tiene en este momento 4 ciudades, pues tendría que quedarse solo con 3. Vale. Pues lo que haría, por ejemplo, reducir
pues esta misma, que es la que más fichas le podría generar. Si le interesa, vamos. Si el jugador tiene música, drama y poesía, ley o democracia, pues por cada una de ellas reduciría una ciudad menos. Si tiene una de esas cartas de tecnología, pues en vez de quedarse con 3 tendría que quedarse con 4, si tiene 2 con 5, si tiene 3 con 6 y si tiene las 4 cartas que no te ayudan a reducir, pues con 7. Y si tuviera carreteras, pues lo que te haría es reducir en una más. Si no tienen una carta de... son todas acumulables, por lo tanto, si no tuviera ninguna carta de aumento y sí que tuviera una solo carreteras, pues en vez de con 3 tendría que reducirse y quedarse con 2. Y eso es todo por desorden civil. Vamos con la de nivel 8. Nivel 8, que es iconoclasia y herejía, lo que te hace es que te reduce 4 ciudades directamente. Pues tendría que quitar 4 ciudades, por ejemplo, elegir 4 ciudades y reducirlas directamente. Tendría que colocar fichas de su reserva, de su almacén y rellenar. Bueno, voy a tener que coger más. Vale, aquí tenemos, bueno, como veis es básicamente lo de reducir, completar hasta tener la población de esas formas. Una ahí, una, 2 ahí y, por ejemplo, una ahí. Si el jugador tiene ley o filosofía, pues en vez de reducir 4 se reduciría menos. Si tiene ley, reducir 3 ciudades. Si tiene filosofía, reducirían 2 o 3 ciudades. Si tiene las 2, solo se reducirían 2. Y si tuviera teología, reducirías 3 menos. O sea, en caso de tener teología, solo reducirías una ciudad. Si tienes teología y ley, por ejemplo, pues ya no tendrías que reducir ninguna. Y en contra, que te aumenta el número de ciudades que tienes que reducir, pues estarían monoteísmo y carreteras, que te aumentarían en 1 la ciudad que tienes que reducir. Si un jugador tiene lo que tiene que hacer después, el jugador que ha sido afectado, es elegir a 2 ciudades de jugadores contrarios y reducirlas también directamente. Pues lo que puede decir, por ejemplo, aquí el jugador egipcio es que el asirio reduzca una ciudad, por ejemplo, pues así. Y el babilonio, por ejemplo, que reduzca otra ciudad. Eligiendo el jugador babilonio, ¿cuál reduce? Pues, por ejemplo, eso. Si un jugador podría haber elegido el egipcio, pues a las 2 al asirio, las 2 al babilonio, o repartir una entre a 2 jugadores, según como decida. Si uno de los jugadores afectados tiene filosofía, nunca se le puede mandar, solo se le podría mandar reducir una ciudad. Y si tiene teología, pues no sufre los efectos colaterales de iconoclasia. No podría ser elegido como víctima secundaria. Vale. Eso sí, iconoclasia y herejía, la de nivel 8. Y vamos con la última carta, que es la de nivel 9, que es piratería. Tenemos piratería, que el jugador que se la ha intercambiado elige 2 ciudades de costa del jugador afectado y se las cambia por 2 ciudades bárbaras. O sea que volverían a aparecer por ahí los bárbaros que elegirían 2 ciudades de costa. En este caso tiene esta también está en zona de costa, esta y esta. Pues le elegiría, por ejemplo, esta y pues esta. Mira. Y esas ciudades pertenecerían a los bárbaros. Ahora el jugador que ha sido víctima principal, en este caso los asirios, elige a 2 jugadores y les manda también cambiar una ciudad pirata de costa a 2 jugadores que elija al azar. Pues, por ejemplo, elegiría uno a los cretenses, que le elegiría, siendo el jugador principal, el que elige las ciudades que de costa que se cambian. Pues elegiría, por ejemplo, a los cretenses y otra, pues, a los romanos, por ejemplo. Y le elegiría esa ciudad. Finalmente, la última fase sería la de avanzar en la tabla de sucesión arqueológica. Bien, ¿cómo va esto? Bueno, los jugadores empiezan en este punto
Y al final de cada turno, si van cumpliendo los requisitos, van avanzando su casilla un punto. Como veis, como si fueran avanzando todos seguido, sin cumplir ningún requisito, pues habría este número de turnos, 16 turnos, hasta el final. Y el jugador que primero llega aquí, se desata el final de la partida. Y después se mira la puntuación final, que diremos después qué es lo que cuenta en la puntuación final. Bien, requisitos para avanzar. Bien, básicamente por esta zona el jugador no tiene ningún requisito. O sea que siempre vas a avanzar. Los primeros 3-4 turnos siempre vas a avanzar. Bien. Para pasar de la edad de piedra, esta parte marrón, a la edad de bronce temprana, esta parte gris, necesitas tener en juego 2 ciudades. O sea que al final de ese turno, si tienes 2 ciudades, pasarías a la zona gris. Si no, te quedarías ahí ese turno y no moverías. Bien. Una vez en la zona gris, vas avanzando mientras tengas las 2 ciudades hasta llegar a este punto. Llegado a ese punto, los requisitos que te pide para avanzar a la edad de bronce tardía es tener en juego 3 ciudades y 3 colores de cartas. Valen, algunas cartas cuentan como 2 colores, por ejemplo misticismo, tiene 2 colores, o ingeniería o matemáticas, que tiene 2 colores también. Pues tendrías que tener 3 colores. Básicamente hay 5 colores en juego. Hay el azul, el amarillo, el verde, el rojo y el naranja. Pues teniendo 3 de esos colores, 3 ciudades en juego, podrías avanzar. Bien. Seguirías avanzando mientras cumplas el requisito de tener las 3 ciudades, ya que las cartas de civilización no se pierden, y llegas al cambio de edad, que es la edad de hierro temprana. Vale, para pasar de aquí a la zona gris, a la edad necesitas 4 ciudades, tener 9 cartas, y las 9 cartas tienes que tener los 5 grupos. O sea, básicamente que tienes que tener una carta al menos de cada color, las que valen de color doble, las que tienen 2 colores te cuentan para los 2 colores, pero tendrías que tener 9 cartas en total y 4 ciudades en juego. Y seguirías avanzando por aquí, al final de cada turno. Y después el requisito para avanzar aquí es tener en cartas de civilización esa puntuación, solo en cartas de civilización. Básicamente el valor de este que os indica aquí, tendrías que ir sumando el valor de todas las cartas y llegar al valor que te indica en cada una de las casillas para ir avanzando. O sea, aquí tendrías que tener 1300 puntos, por ejemplo. Y aparte tendrías que tener 5 ciudades en juego. Si no tienes las 5 ciudades y tienes la puntuación, no avanzarías. Y si es al revés, tampoco. Aquí ya te piden 1600, aquí 1900. Y si finalmente cumple los requisitos de tener 5 ciudades en juego, y avanzarías a la fase final. Hacer notar que, como se ve, pues para cada civilización tiene un inicio de las distintas edades en distinta fase. Aparte, después los valores de puntuación son distintos. Al principio está pues testeado para que cada civilización tenga, bueno, para alcanzar esa puntuación. Aunque bueno, está comprobado que hay algunas civilizaciones que es más fácil ganar, o en principio tienen un más alto nivel de partidas jugadas y victorias conseguidas que otras civilizaciones. Si en un determinado momento de la partida, por ejemplo, estás en esta altura, te quedas sin ciudades, pues debido a ataques, a cartas de civilización, calamidades, o otras cartas, otros efectos, pues en tu ficha, en vez de avanzar, va hacia atrás. Eso si no tiene ninguna ciudad, en algún momento al final de la fase. Cuando toque la última fase de mover a través de la tabla de sucesión arqueológica. Una vez que uno de los jugadores alcanza la zona final, o al que se alcanza el límite de tiempo que se ha puesto la partida, que es otra forma de jugar, pues se determina a ver el ganador. Bien, que se tiene en cuenta a la hora de designar el ganador. Bien, primero se cuenta el valor de todas las cartas de civilización que tenga en su poder. Los valores en negrita.
Bien, después se cuenta el valor de las cartas de mercancía que le queden. Bien, hay que tener en cuenta que es, por ejemplo, se cuenta el valor que sumen las mercancías más el valor del set. Por ejemplo, teniendo la plata. Al tener 2 platas son 24 puntos, pero además se suma 6 más y 6 más, haciendo un total de 36 puntos. Si fueran 3 de vino, por ejemplo, 45 más 15 serían 60 puntos. Bien. Básicamente el valor del set más el valor individual de las cartas. ¿Qué más? Las fichas de tesoro. Pues, por ejemplo, tiene 4 fichas de tesoro, 4 puntos. Un punto por cada ficha de tesoro. La posición en la tabla de sucesión arqueológica. Por ejemplo, si ha acabado el jugador ilirio, ha finalizado con la ficha I, pues, y el egipcio ha quedado aquí, pues recibiría 1400 puntos. Es el turno, bueno, en la posición 14 por 100, que serían 1400 puntos. 50 puntos por cada ciudad en juego. Pues, por ejemplo, si tiene 3 ciudades, serían 150 puntos. El jugador que haya obtenido el valor más alto es el ganador. Aunque a un jugador finalice primero, o haga finalizar la partida y otros queden más atrás, no es necesariamente que sea el ganador de la partida, pero bueno, a los 100 puntos por cada una de las posiciones, una diferencia de 100 puntos es bastante. Bueno, y vamos con la puntuación final de Advanced Civilization. Tener en cuenta que me voy a ver condicionado tanto por el valor sentimental que le tengo al juego, como las partidas que me dio este juego, como las partidas que me está dando actualmente, aunque sea por internet, este juego. Y decir que es un gustazo. Para mí fue el juego que me metió en el mundillo de los juegos de mesa. A partir de ahí vinieron otros clásicos como República de Roma, Fuga de Colditch, después hubo un parón y después he vuelto a reenganchar ahora cosa de 5 o 6 años gracias al Señor de los Anillos LCG. Otro clásico también que haré será el el Señor de los Anillos Tierra Media, de Jockey International, editado en español. Pero bueno, que me pierdo por las nubes recordando viejos tiempos, buenos tiempos, tiempos en los que tenías tiempo y tiempo para jugar, al menos tenías los fines de semana completos, disfrutabas estos juegos y vamos, tenías un juego o dos y te daba igual estar jugando cada 2 semanas, cada 3 semanas. Son juegos que te dan igual jugar, tenías 2 o 3 juegos y te dan igual jugar 2 o 3 semanas seguidas, cada 2 semanas que lo disfrutabas cada momento, no como ahora que echas una partida en juego y ya lo metes ahí, lo vendes, lo camuflas, lo escondes y ya necesitas probar otros juegos. Bueno, vamos con lo que realmente importa, los pros y los contras. Bueno, contras únicamente le tengo 2. Lo que es la maquetación, las fichas de unidades, el tablero, muy sobrio, muy, bueno, antiguo, ya que este juego ya tiene sus 30 años prácticamente, pero bueno, se ha quedado desfasado, lo que es vistosamente. Y el otro único pero que le busco, o que le encuentro, es que se hacen las partidas a lo mejor muy largas. Yo las he disfrutado, cuando juegas no te das cuenta de cómo pasa el tiempo. Puedes estar las 10 horas a lo mejor de partida, empezar a las 2 de la tarde y ser a las 2 de la mañana y no darte cuenta del tiempo que llevas jugando, porque se disfruta. Pero bueno, un pero grande es la duración de las partidas. Y a favor, pues bueno, ¿qué decir? En general el juego, el sistema de juego, ir viendo cómo evoluciona tu civilización, cosa que aún no he visto en los juegos actuales de civilizaciones, ver cómo se te desarrolla tu civilización por el tablero, cómo puedes conquistar a otros jugadores, cómo te afectan calamidades, algunas que te intercambian, otras que te tocan por mala suerte, ver cómo comercias con otros jugadores, el despiporre que hay en las fases de comercio si son muchos jugadores, y vamos,
Una pasada de juego. Por todo ello, pues la nota que le voy a poner no puede ser mínimo que un 10. Un 10 para mí justificado, tanto por el valor sentimental como por las tardes de vicio que me han dado, y que vamos, que para nada los contras le restan ni siquiera un punto a lo que es esa puntuación. Bueno, iremos haciendo otros clásicos si podemos. Nos vemos en otras video reseñas. Espero que hayáis disfrutado de este juego, y si hay alguno por esta zona del País Vasco o por la zona de Galicia de Orense que quiera echar una partida, bienvenido sea. Nos vemos.